Hola a todos, mis queridos amigos de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, porque hoy vamos a desgranar una noticia que, les aseguro, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, y es que, la impactante noticia sobre Can Yaman y The Method of Mir del pasado 8 de diciembre de 2025 ha sorprendido a todos. Sí, han oído bien. Ese día una información salió a la luz que dejó a medio mundo con la boca abierta, y a muchos con el corazón en un puño, ya sea de alegría, de sorpresa, o quizás un poquito de ambas. Imagínense dos de los nombres más rutilantes del panorama turco, dos estrellas que han conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional, y de repente, ¡boom! Una noticia que nadie esperaba. Si son seguidores habituales de las telenovelas turcas, si han suspirado con sus dramas, si se han enamorado de sus protagonistas, entonces esta historia les interesa muchísimo. Y si aún no lo son, quédense, porque les prometo que esta noticia tiene tantos giros y tantos detalles que los atrapará desde el primer momento. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de informaciones, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así se mantendrán al día con todas las novedades, rumores y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Ya somos una gran familia, y ustedes son parte fundamental de ella. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. El 8 de diciembre de 2025, un día que para muchos fans de Can Yaman y The Method of Mir quedará marcado a fuego. La noticia en sí misma fue bastante inesperada. Verán, estos dos actores, a pesar de haber trabajado juntos en la exitosa serie Erkencikus, una telenovela que catapultó a ambos al estrellato global y que nos regaló momentos de química innegable en pantalla, siempre han mantenido una relación profesional muy definida. Es decir, muchos esperábamos una posible relación sentimental, sí, porque la química era palpable, pero las cosas tomaron un rumbo totalmente distinto, y ahí está la sorpresa. Lo que sucedió ese día, o más bien, lo que se hizo público ese día, fue algo que descolocó a la gran mayoría. Se trató de una colaboración, pero no de la que muchos imaginaban. Para entender la magnitud de la sorpresa, debemos recordar el contexto. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de infarto, se convirtió en un fenómeno. Sus papeles en series como Erkencikus y posteriormente en producciones italianas lo posicionaron como uno de los actores turcos más cotizados y sexys del momento. Por otro lado, The Method of Mir, con su talento innato, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones, también se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas, conquistando al público con su actuación en Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y otras producciones de éxito. La química entre ellos en Erkencikus fue, como dijimos, una explosión. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que interactuaban, todo hacía pensar que la ficción traspasaría la pantalla. Y por eso, cuando salieron los rumores de una posible relación, muchos seguidores enloquecieron de emoción, deseando que esa química se tradujera en una historia de amor real. Sin embargo, la vida y las carreras profesionales, a veces nos tienen reservadas sorpresas inesperadas. Entonces, ¿qué pasó exactamente el 8 de diciembre de 2025? La noticia que conmocionó a todos fue la confirmación de una nueva e importante colaboración profesional entre Can Yaman y The Method of Mir, pero esta vez en un proyecto cinematográfico de gran envergadura. Y no hablo de un drama romántico al uso. Lo que se anunció fue la participación de ambos como protagonistas en una película de acción y ciencia ficción, una producción internacional que se rodaría entre Turquía y Hollywood. Sí, han oído bien. Hollywood. Imagínense la combinación, el carisma y la energía de Can Yaman junto a la versatilidad y el talento de The Method of Mir, pero esta vez, en un género completamente distinto al que nos tenían acostumbrados. La noticia se filtró a través de fuentes muy cercanas a la producción y casi inmediatamente, fue confirmada por los propios representantes de ambos actores. Fue un anuncio que tomó por sorpresa a la prensa especializada, a los fans y a todos los que seguían de cerca sus carreras. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios inundaron plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los hashtags relacionados con Can Yaman, The Method of Mir y la película se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans, divididos entre la emoción por verlos juntos de nuevo y la sorpresa por el giro inesperado en sus carreras, no dejaban de especular.
¿Cómo sería su química en un género tan diferente? ¿Estarían a la altura de las expectativas de una producción de Hollywood? La expectativa era altísima. Y lo más intrigante de todo es que los detalles específicos sobre la trama y sus personajes se mantenían bajo un velo de secretismo, lo que alimentaba aún más la curiosidad. Se hablaba de una historia de viajes en el tiempo, de conspiraciones globales, de personajes con habilidades extraordinarias. Un cóctel explosivo. Esta colaboración, además de ser una sorpresa por el género, también marcaba un punto de inflexión importante en sus carreras. Para Kanyaman significaba dar un salto más firme hacia el mercado internacional, especialmente a Hollywood, algo que él mismo había manifestado como un deseo. Y para Demet Özdemir, representaba la oportunidad de explorar nuevas facetas como actriz, de demostrar su versatilidad y de romper con la imagen que muchos tenían de ella como la reina de las telenovelas románticas. La elección de ambos para una producción de este calibre dejaba claro que su talento trasciende fronteras y géneros. Los detalles que se conocieron, aunque escasos al principio, eran suficientes para generar un revuelo considerable. Se rumoreaba que la película sería dirigida por un director de renombre internacional, cuya identidad también se mantenía en secreto, y que el presupuesto de producción sería millonario, asegurando efectos especiales de última generación y una puesta en escena espectacular. La idea de ver a Khan y Demet en roles de héroes de acción, con escenas de combate, persecuciones y quizás hasta poderes especiales, era algo que nadie se atrevía a imaginar. Y es que, seamos honestos, la imagen que teníamos de ellos era la de protagonistas de historias de amor intensas, con diálogos cargados de pasión y miradas que derretían el corazón. Verlos transformados en espías o en guerreros futuristas era un desafío que prometía ser fascinante. Por supuesto, como suele ocurrir con noticias de esta magnitud, no faltaron los rumores y las especulaciones sobre su relación personal. Si bien la noticia era puramente profesional, los fans no tardaron en conectar los puntos y preguntarse si esta colaboración podría reavivar alguna chispa del pasado o si, por el contrario, marcaba un nuevo capítulo en sus vidas, ahora como compañeros de trabajo en un proyecto de gran envergadura. Sin embargo, los representantes de ambos fueron muy claros al respecto. Se trataba de una unión estrictamente profesional, un acuerdo para dar vida a un proyecto cinematográfico ambicioso. Este tipo de proyectos, además, suelen generar mucha expectación en cuanto a la preparación de los actores. Se hablaba de intensos entrenamientos físicos para Kanyaman, que ya nos tiene acostumbrados a su dedicación en este aspecto, y de un entrenamiento específico en artes marciales y manejo de armas para Demet Özdemir, quien prometía sorprender a todos con su faceta más aguerrida. Los preparativos para el rodaje se anunciaron para principios de 2026, lo que significaba que aún tendríamos que esperar un poco para ver el resultado final, pero la anticipación era tal que cada pequeña noticia se recibía con avidez. La industria del cine turco también se vio sacudida por esta noticia. Representaba una oportunidad sin precedentes para que actores turcos brillaran en producciones de Hollywood, abriendo puertas para futuras generaciones. Se percibía como un hito, un reconocimiento al talento y al trabajo duro de estos dos artistas que habían logrado trascender las barreras culturales y lingüísticas con su carisma y su profesionalismo. Y es aquí donde reside la magia de estas noticias. Nos muestran que las carreras de los artistas son dinámicas, impredecibles y llenas de sorpresas. Lo que creíamos conocer de Kanyaman y Demet Özdemir estaba a punto de ser redefinido por un proyecto que prometía ser épico. La audacia de apostar por un género tan diferente, la magnitud de la producción y la unión de dos estrellas que ya de por sí generan furor, crearon una tormenta perfecta de expectación y curiosidad. Así que, mis amigos, el 8 de diciembre de 2025 no fue un día cualquiera para los seguidores de Kanyaman y Demet Özdemir. Fue el día en que se reveló una noticia que nos recordó que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día y que el talento, cuando se combina con la visión correcta, puede llevarnos a lugares inimaginables. La idea de ver a estos dos ídolos compartir pantalla en una aventura de acción y ciencia ficción es, sin duda, uno de los anuncios más emocionantes de los últimos tiempos. Para ir concluyendo, quiero recordarles la magnitud de esta noticia. La sorprendente colaboración cinematográfica de Kanyaman y Demet Özdemir en un proyecto de Hollywood, anunciado el 8 de diciembre de 2025. Una apuesta audaz por un género diferente que promete expandir sus carreras y conquistar nuevas audiencias. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Se imaginaban a Khan y Demet en un papel de acción? ¿Están tan emocionados como Noso?
¿Tros por ver esta película? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y cuéntenme qué esperan de este proyecto. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Candyman, de The Method de Mir, o simplemente amantes del buen cine. Y por supuesto, si aún no están suscritos este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.